Hola, ¿cómo estamos? Soy Gustavo González. Este es el canal Arte Figura, donde producimos tutoriales y material didáctico para estudiantes de el arte realista clásico. Bien, a veces o muchas veces eh, los tutoriales arrancan desde puntos de vista en donde el curso o el profesor ya presupone que tú dominas los aspectos de fundamento acerca de la descripción de las formas. Bien, entonces lo que hemos notado acá en el taller es eso, ¿no? Que hay un límite, una frontera muy amplia entre el dominio de los fundamentos básicos, más básicos, y el inicio de los cursos de dibujo. En las escuelas de arte, pues inicialmente hablamos de la construcción de sólidos geométricos, la concepción de la perspectiva y ese tipo de cosas, ¿no? Cómo hacer los sombreados, cómo hacer las proporciones, las medidas y todo ello. Pero claro, a veces el alumno de las plataformas de internet, como el YouTube, es como que vive en otro ritmo, vive acelerado, porque ve tantas maravillas en retratos, figuras, paisajes y composiciones de nivel artístico. Entonces esta parte de fundamentos las salta o las desconoce, las obvia completamente y se deja enamorar por el encanto de la de la fotografía, de los rostros, del valorado fotográfico y el detallismo, ¿no? Yo me he topado con alumnos que me dicen: yo puedo copiar un cuadro, yo puedo copiar una fotografía, pero no entiendo lo que está ocurriendo ahí, simplemente lo copio. Y tienen una bonita técnica de tratamiento en donde copian la fotografía, pero lo que necesitan es el fundamento. Lo que me dicen es eso, no entiendo porque la perspectiva se ve así, no entiendo por qué se ve una sombra de ese modo, no entiendo por qué se disminuyen los tamaños, eso, o sea, nadie les ha explicado los fundamentos más iniciales, ¿no? De los cuales luego ya ellos pueden desenvolver todo su arte, imaginar formas incluso. Bueno, vamos explicando y pensando con el lápiz, ¿no? Entonces tenemos acá, esto es entonces un prisma. Bueno, vendría a ser un prisma si sus caras fueran iguales, ¿no? Pero en este caso, en paralelo, sus caras sí son iguales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este elemento? Veámoslo así, moviéndose en el espacio, de manera que pueden concebir sus proporciones y sus tamaños, como van variando con la perspectiva, ¿no? Son elementos de didáctica del taller. Es un trozo de madera cortado recto, ¿no? Entonces, la perspectiva, al momento en que nosotros queremos describirlo, funciona de esta manera. Vamos a tener casos en donde podemos verlo al nivel de nuestra vista. Voy a colocarlo de una manera en que ahí, sí, ahí está al nivel de nuestra vista, ¿no? O podemos tener el caso en donde esté más arriba. Entonces fíjense cómo cambian las diagonales de sus formas, ¿no? De sus laterales. O en el caso en que esté más abajo de nuestra vista. Entonces ese aspecto en donde cambia el visor, cambia tu nivel desde donde lo ves, hace que el objeto se vea diferente, siendo el mismo objeto, pero son diferentes vistas. Bien, entonces esa descripción, veamos acá, ¿no? Vamos a tratar de hacer una descripción sencilla. Si nosotros lo viéramos así, de esta manera, yo lo estoy viendo frontalmente, tengo que
el elemento tiene un alto y un ancho. Entonces yo trato de proporcionar ahí, este será el alto, el plano del alto. Y bueno, ¿cuántas veces se repetirá este ancho? Este alto, perdón, en su ancho. 1, 2 veces y un poquito más. Entonces yo haré lo mismo acá. 1 vez, 2 veces y un poquitito más. Entonces ya tengo la proporción de ese mismo elemento, ¿no? Cuando estamos más retirados, simplemente cerramos un ojo, estiramos el brazo y el pulgar va a marcar ese tamaño que queremos, ¿no? Cuando estamos más retirados, ¿no? Desde donde yo lo veo es por acá. Yo estoy un poco más hacia la derecha de tu vista, ¿no? 1, 2 veces y yo repito acá, ¿no? Este alto es 1, 2 veces. Eso para obtener proporción, ¿no es cierto? Ahora, la cara que se ve por encima, se nota que hay un ángulo que entra. Entonces trato de imitar ese ángulo, ¿no? Que es como por acá. Voy a hacerlo así todo grande y fuerte como para hacernos entender bien. Y el otro ángulo desde donde yo lo veo va así como paralelo al otro. Bien. Entonces yo sí puedo ver este ángulo de acá, ¿no? Voy a ponerlo un instante a como yo lo veo. Es un poco así. Entonces yo sí puedo ver este ángulo, este lado de acá yo sí puedo verlo, y esta diagonal que sube aquí, pequeñita, se repite ahí abajo y se repite acá. 1, 2, 3. ¿No? Entonces yo repito aquí mi dibujo esa diagonal, tratando de que se parezcan, y las salientes son pequeñas, o sea, el tamaño de esos planos es pequeño, entonces yo lo imito acá. Y acá donde corta, baja en paralelo. Bien, entonces ahí tengo un poco ese elemento representado de esa manera, ¿no? Este ángulo me parece que debería ser más hacia allá, ¿no? Pero relativamente es por ahí, ¿no? Mi simplificación del elemento. Bien, entonces en este caso se diría, como yo estoy viendo la cara de arriba, estoy en el caso de visor alto, o sea, yo lo estoy viendo desde arriba, puedo ver la cara de arriba. Bien, hay una técnica entonces en donde yo puedo representar sus caras, ¿no? Las caras de este sólido, con la expresión de la perspectiva de manera más realista. Si esta vista es bastante frontal a mí, ahora voy a moverlo para poder representarlo así. ¿Se dan cuenta cómo este tamaño se va disminuyendo hacia abajo? Hacia adentro, perdón. Va disminuyendo, ¿no? Yo sí puedo ver la cara de arriba, así. Yo estoy unos centímetros por arriba, ¿no? Cambia entonces desde donde tú lo ves a donde yo lo veo un poquito. Bien, entonces ahora quiero hacer esa representación, ¿no? Esa representación. Vamos a ver, entonces yo agarro y empiezo desde atrás. Es una vertical fuerte. Desde donde yo lo veo, a ver, vamos a hacer un poco desde donde tú lo ves, ¿no? Este lado es pequeño y voy a medirlo ahí y se repite una vez y al parecer se repite 2 veces el lado más grande con respecto a este. Entonces así lo voy a hacer yo. Si yo digo que este es todo mi lateral, todo esto es esto, entonces la mitad será este lado de acá. Entonces ya tenemos una idea de proporción para que yo retrate este elemento, no lo imagine muy teóricamente.
Bien, entonces en el caso en donde tú lo ves, este lado no se ve mucho, casi nada, la cara de arriba. Estás en el caso del visor normal, es decir, tu línea de horizonte visual está pasando por en medio. Bien, entonces ahora sí voy con la perspectiva. Trazo entonces una diagonal ahí, ¿no es cierto? Y de este lado se disminuye, ¿no? Entonces calculo bien cuánto es la disminución. Es una diagonal, pero no es muy acusada, no es muy elevada. Bien, entonces ya tengo ese plano, que ya ahí solamente con esa disminución ya tengo un buen efecto de perspectiva. Ahora este plano de acá también disminuye hacia el otro lado, pero muy poco, y este lado también hace un corte así en diagonal. Este lado entonces así, de esta manera. A esto le llamamos visor normal. Este sería el visor alto, porque yo estoy viendo desde arriba el elemento. Ahora sí estoy trabajándolo de manera en que acá pasa una línea imaginaria que vendría a ser tu línea visual. Tu línea visual. Entonces se dice que estas líneas van a hacer contacto en el trayecto hacia esa línea. Bien. Si estuviéramos en el caso de el visor alto, así, de esta manera, lo que ocurre es que ahora sí vemos desde arriba esta cara de arriba, y hay una disminución en todos sus planos. Hay una disminución en todos sus planos, ¿no? Mantenemos esa misma proporción, pero miren, ahora sí vemos el plano de arriba y su disminución, ¿no es cierto? Entonces hacemos una expresión de dos dimensiones del aspecto de la perspectiva, en donde los objetos se proyectan hacia la profundidad. Hay una disminución de los tamaños. Estas líneas ya no permanecen paralelas, se acortan conforme van reduciéndose. En el punto en donde imaginariamente se tocan, vendría a ser lo que llamamos el punto de fuga. Bien, entonces cuando nosotros observamos una forma verdadera, tridimensional, y queremos hacer una representación de ella, tengamos en cuenta sus líneas antes que sus valores tonales y sus texturas y la parte más superficial del color y todo aquello, ¿no? Tenemos que concebir muy bien la forma moviéndose en el espacio, como es la representación bidimensional de un objeto tridimensional. Es sencillo, ¿no? Consigue un libro o un elemento que te ayude a visualizar y representar, ¿no? Tal como hice yo acá en una hoja. Solamente es un juego de líneas, pero maneja entonces el concepto de la perspectiva. Trata de realizar muchos esquemas de dibujo con respecto a las disminuciones en los planos y el tipo de visor que hay, ¿no? Recuerda que hay tres tipos de visor: alto, normal y bajo, ¿no? Desde donde tú ves el elemento. Va cambiando según donde tú tengas el nivel visual, tu horizonte imaginario. Bien, entonces los objetos no suelen ser rectos. Hay una combinación de formas rectas con formas curvas, como ocurre acá en la cuchara, ¿no es cierto? Observémoslas en su forma. En su forma en el espacio, tiene un diseño muy bonito.
Ahora dibujarla linealmente, no vamos a trabajar las sombras mucho, sino linealmente es todo un problema, ¿no es cierto? Ya hemos visto entonces que hay una disminución de los tamaños que hay que respetar y cómo la forma va modulándose en el espacio con la perspectiva, ¿no? Bien, ahí estoy observando si tengo espacio para hacer el dibujo. Entonces, como les digo, en las escuelas se inicia por elaboraciones sencillas, simples. No se inicia por los retratos. Los retratos se ven todavía hacia el segundo año, me parece. Pero el tipo de enseñanza ha cambiado mucho, ¿no? Ya no es el mismo que con el que yo aprendí. Pero estas elaboraciones eran de corte bastante rígido en los tiempos en que yo estudiaba. Bien, entonces tenemos este caso en donde la cuchara se proyecta hacia mí, pero iniciemos por un reconocimiento de su aspecto lateral, ¿se dan cuenta? Entonces dibujemos este aspecto primeramente, ¿no? Yo lo estoy viendo un poquito desde arriba, no puedo evitar el cambio de visor. Tal vez si acerco un poquito la cámara hacia y que se parezca ahí a lo que yo veo. Bien, esto es un poco lo que yo veo, ¿no? Se dejan ver esas caras para que se haga más interesante. Muy bien, y ahora la elaboración, ¿no? Veamos. Entonces vamos a tratar de inscribir ese elemento en sus formas más elementales, más básicas, quiero decir. Tratar de verlo como si fuera sin esta concavidad, sino de manera recta, para simplificar el asunto de la perspectiva. Entonces tengo una cara que baja en diagonal de esta forma, ¿no? Ahí. Luego me imagino que ahí debe venir un plano que se proyecta hacia allá, y acá también un plano que se proyecta hacia allá por la perspectiva, ¿no es cierto? Imaginando una sensación de prisma que es la que sostiene la forma inicial. Entonces esta forma es delgada, vamos a dibujarla ahí, y baja, ¿no? Y acá se vuelve ancha, más ancho incluso que la parte de acá. Entonces esta parte es acá y esta parte tiene que ancharse más. Vamos a hacerlo así y voy a hinchar los límites ahí. Ya, mucho borrador, ¿no? Y ahora sí, la parte de abajo, esto sigue todavía un poco delgado, y luego voy para allá un poco ancho, hacia abajo nuevamente, ¿no? Entonces esta parte es diferente que esta. Una línea que baja, aquí ya sería la cuchara en sí. Si esto fuga para allá, esto también fuga para acá, ¿no? Bien, entonces quiero representar esta cuchara desde el aspecto más fundamental. Pocos planos. Ahí dentro debería estar la cuchara. Es un proceso entonces en donde casi es como si yo fuera el artesano, el artesano que hizo la cuchara. ¿Se dan cuenta? Entonces mis cortes de la madera al comienzo son muy simplificados, de esta forma, ¿no? Un corte único
desde donde yo después voy a desbastar los planos, las áreas que ya no me sirven, para dejar por fin la forma de la cuchara. Imaginémoslo así, de esa manera, ¿no? Entonces tengo estos planos delimitados y ahora sí vamos a seguir desbastando según la forma que tiene este cucharón, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces tiene como una cintura en el mango, en medio, y esto incluso tiene una curva. Entonces sobre esas mismas líneas voy a seguir haciendo la construcción. Si se dan cuenta, ya no estoy copiando el elemento, lo que estoy tratando de hacer es un proceso mental en donde yo quiero entender su forma, y aquello es diferente a solo copiarlo. Es ciertamente desgastante, ¿no? Es un poco complicado. Entonces vengo acá, de aquí hacia abajo tengo que hacer como una cintura hacia este lado. Entonces debería ocurrir que se va a hacer más delgado de este lado, ¿no? Haciendo como esa curva que se ve ahí. Bien, imaginemos una línea media para hacerlo más sencillo, ¿no? Si este plano va de acá para acá, una línea media, entonces tendría que ocurrir así. Para saber dónde está la mitad de este plano, hacemos una diagonal acá de punto a punto, y acá también una diagonal de punto a punto, ahí y acá. Espero que se pueda ver bien, ¿no? De punto a punto. Entonces tengo esta diagonal y ya sé que por aquí va a pasar la línea media. Entonces ya puedo hacer la línea media ahí. Voy a subirla hacia este punto relativamente, para saber dónde está la línea media y conseguir un poco la simetría del elemento. Aquí hace como una curva. Ya, ahora sí ya me siento más seguro para continuar. Entonces por aquí va la cintura del elemento. Estamos bien. Y ahora sí lo voy abriendo hacia su forma curva. Bien, y ahora regreso por acá con esa línea, ¿no? Que va a tocar acá. Este elemento es difícil, entonces vamos despacio. Al comienzo de tus líneas pueden ser así por tramos, para ir controlando la dirección de la línea, pero una vez que ya tienes la idea que buscabas, trata de hacer un trazo continuo para que se note la forma de modo elegante. Bien, yo creo que ya vimos suficiente de esta figura, y vamos más bien hacia el dibujo en sí. Vamos a ver. Ahora necesito representar esta curva acá inscrita. Acá debe tocar este borde, ¿no es cierto? Según la perspectiva, esto debe venir por acá. Así, esta línea fuga es acá. Ahora esta línea fuga así como un abanico, ¿no es cierto? Sienten entonces la disminución y la trayectoria hacia el espacio de la profundidad. Bien, eso es lo que tenemos que lograr, ¿no? Que los demás, el público que vea tu dibujo, trate de sentir también esa profundidad que tú estás queriendo expresar ahí. Entonces acá es curvo, voy hacia acá, y acá debe haber como una cierta disminución, no toca aquí y se hace curvo hacia allá. ¿Ya? La estructura de los elementos, entonces, lo que nos va a ayudar es a una expresión más consciente de cómo es la forma. Bien, acá debería ser una curva que llega a este punto, y ahora sí la línea continua. Muy bien, se dan cuenta, ¿no? Entonces, ¿no? La concepción del elemento está en que
podamos descubrir cómo son sus planos y su forma, como si fuera un armazón desde puntos de vista bastante simplificados. Es la idea de una forma, es lo que hacen los programas de AutoCAD, en donde la forma se movía en el espacio para que tú puedas construir mejor estructuras complejas. Muy bien, sigamos. Entonces tengo este espacio que va un poco hacia acá. Yo creo que lo que me está faltando un poco es la curva hacia abajo, ¿no? Esta curva que va a correr hacia abajo. Y ahora voy a representar su espesor del trayecto que baja, ¿no? Corre en paralelo hasta cierto punto en donde parece que es por acá. Corre en paralelo ahí. Bien, y aquí es como bastante delgado. Acá tiene entonces un borde, y este borde, ¿se dan cuenta cómo baja? Acá es agudo, ¿no es cierto? Bien. Tengámoslo presente ahora en este momento en que necesitamos hacer esa forma, y ahora sube, simplemente sube. Bien, ya casi tenemos la cuchara, solamente nos faltaría la concavidad. Bien, ¿desde dónde partir? Pues aparentemente desde acá, y termina casi por acá, ¿no? Tocará entonces estos puntos aquí y acá, porque no es que es un filo, ¿no? Tiene como una especie de borde aquí, ¿se dan cuenta? Un borde semiplano, y hace esta bella curva, ¿no es cierto? Bien, entonces ya simplemente marcados los límites, yo simplemente voy a unir acá los bordes límites. Esto debe venir hacia acá, esto hacia aquí. Observo y corre en paralelo a esta, ¿no? Bien, entonces hasta ahí tengo un poco la cuchara, ¿no? Bien, es como una representación, creo que no quedó exacta, pero es una idea cercana, ¿no es cierto? Acá esta curva debería ser un poco más afilada, ¿no? Y esta línea algo más continua. Bien. ¿Qué tal? ¿Hasta ahí se comprendió este aspecto? Bueno, cuando yo estaba haciendo este tipo de estructuras con los rostros, un querido muchacho me preguntó, pero y ese tipo de análisis, ¿qué aplicación tiene en el dibujo, ¿no? Bueno, a veces no se comprende ese tipo de preguntas, ¿no? Cuando nosotros queremos ser profesionales, necesitamos de verdad serlo. Necesitamos todo tipo de análisis que profundicen en relación a nuestro oficio: anatomía, la estructura, cómo construir los elementos, ¿no? Reconocimiento de los planos. Cuando nosotros hacemos rostros, pues luego ya no podemos regresar a esto, ¿no? Ya es tarde. Por eso es que necesitamos desde un inicio formarnos. Podría decirse que nunca es tarde, ¿no? Si es que nos falta análisis en relación a los fundamentos básicos, pues volvemos a ellos, los revisamos y practicamos, ¿no? Nunca creas que ya eres demasiado artista o demasiado talentoso para no hacer revisión de este tipo de fundamentos, ¿no? Porque si no, no vas a crecer,
De repente ya eres bueno haciendo ojos, textura de pelo, ¿no? De repente ya eres bueno haciendo eso, pero si sientes que hay un hueco, un vacío nebuloso, un poco oscuro en este tipo de materias, pues sé humilde y regresa a ellas. Simplemente practica, nadie tiene por qué observar tus elaboraciones de taller, ¿no? Esas son cosas íntimas. Pero tú te vas a sentir muy contento, vas a avanzar en estos aspectos. Bueno, he tratado de hacerlo de manera suave, amable, pero miren que al final, después de estos elementos sencillos, básicos, vistos todavía como sólidos, hemos hecho una estructura bastante compleja, ¿no? Es decir, no nos quedamos solamente en lo básico. Sigamos hablando de ello con otros elementos, ¿no? Verlos de manera tridimensional, la estructura y el armazón. Muy bien, yo lo dejo hasta aquí, ¿no? De repente puedes ver los enlaces del curso Retrato Estructural, ¿no? Y pongamos más elementos en donde se pueda ver más fortificado nuestro análisis, ¿no? Elementos algo más complejos, ¿no? Estoy pensando en, por ejemplo, verduras o algo así. Bien, cuídense mucho. Ya nos vemos. Hasta luego.